Los cambios del siglo XI. En esta instancia vamos a hacer dos actividades, la 3 y la 4. La 3 consiste en explicar en un texto lo que yo les voy a explicar ahora, que son justamente los cambios que se produjeron en la sociedad feudal a partir del siglo XI y sus consecuencias. En el siglo XI aparecen unos nuevos adelantos técnicos que son el arado de hierro y la herradura para el caballo. Estos dos adelantos van juntos porque el nuevo arado de hierro es el arado de vertedera, que además tiene una cuchilla filosa que permite dar vuelta a la tierra que cava el arado de alguna manera. Y la incorporación del caballo con la adaptación de la collera, que es este implemento acá que es el que sujeta al animal. Antes estaba adaptado para el buey, ahora con la herradura se puede incorporar el caballo, que trabaja más rápido que el buey. Entonces se pueden trabajar más tierras en menos tiempo. Estos entonces son estos dos adelantos: el arado de hierro, el arado de vertedera o arado normando y la herradura para caballo. El otro adelanto es el cultivo trienal. ¿En qué consistía el cultivo trienal? En la Alta Edad Media, en la actividad anterior sobre el feudo, entre las técnicas agrícolas se nombraba el cultivo bienal. ¿Qué quería decir esto? La parcela se dividía en dos partes, una se cultivaba y la otra mitad se dejaba en descanso o barbecho. Al año siguiente se rotaba. Esto era para no agotar la tierra, para que la fertilidad durara más tiempo. Pero a partir del siglo XI, en lugar de dividirla en dos, la dividen en tres partes. Un tercio se cultiva con una especie, en este caso trigo por ejemplo, otra con avena y la tercera parte se deja en barbecho. Al año siguiente se rota, una de las dos que se había cultivado se deja en barbecho y las otras dos se cambian. Y al año siguiente lo mismo. De esta manera acá se obtenía un 50% de productividad y acá tenemos un 75% o 2/3. Todo esto, ¿qué permite? Que haya más producción. Al haber más producción aumenta la población y al haber más producción sobra más, hay más excedente. Como hay más gente, renacen las ciudades. Las ciudades se acuerdan que se habían despoblado por la inseguridad en la transición de la antigüedad al feudalismo, en la desintegración del Imperio Romano, la invasión de los germanos, de los pueblos germanos. Las ciudades se habían vuelto inseguras, la gente las había abandonado, pero ahora, muchos siglos después, con este crecimiento de la producción, vuelven a renacer. A las ciudades, en la Edad Media se les decía burgos. Era una palabra para denominar a la ciudad. De hecho, muchas ciudades europeas mantienen en su nombre todavía esta terminación. Hamburgo, Wolfsburgo. ¿Cuál era la principal actividad en la ciudad? Era el comercio. Como había más alimento, había más excedente en la Alta Edad Media, en el feudalismo de la Alta Edad Media, la economía era solamente para la subsistencia, para sobrevivir. Ahora hay más excedente, entonces se puede destinar al comercio. Y el comercio permite ganar dinero. ¿A quiénes? A las personas que viven en la ciudad y se dedican al comercio, los comerciantes o también llamados burgueses, la burguesía. ¿Por qué se los llama así? Porque viven en el burgo. Entonces los burgueses son los habitantes de la ciudad que se dedican principalmente al comercio. Pero en la ciudad también vivían artesanos, que a diferencia de los artesanos del feudo, eran artesanos estos especializados que producían artesanías para la venta, no para su uso en la vida cotidiana. Y se asociaban en gremios. Los gremios eran eso, asociaciones de artesanos por oficio. Entonces podía existir el gremio de los panaderos, el gremio de los herreros, el gremio de los zapateros, el gremio de los carpinteros. Cada gremio controlaba la producción, es decir, con qué características se hacía, con qué materia prima, con qué forma, con qué medidas, a qué precio se vendía, y enseñaba además el oficio. Era todo eso un gremio. No se podía ser carpintero por fuera del gremio de carpinteros de una determinada ciudad. Y todos los carpinteros estaban en el gremio y vendían todos sus productos al mismo precio, no existía la competencia. Los burgueses, los comerciantes, también se asociaban en este caso, guildas.
se asociaban por producto que vendían o por el lugar, por la ruta comercial que compartían. Era también una forma de protegerse mutuamente, de cuidarse en las caravanas, porque bueno, era peligroso, podían sufrir asaltos, ataques y demás. Entonces las guildas tenían esa función, unían a los comerciantes o que comerciaban un mismo producto o que recorrían unas mismas rutas comerciales. Vamos a ver ahora un poquito cómo era una ciudad medieval. Esta puede ser una ciudad medieval cualquiera. Ahí se ve que destaca en el centro el Palacio de Gobierno. Seguramente ahí al lado del Palacio de Gobierno estaba la iglesia, o este puede ser el frente de una iglesia. Las calles eran estrechas, no estaban hechas todas las calles para que circularan carros por ellas, ni necesariamente tenían todas una trama o una estructura, iban creciendo caprichosamente. Siempre había una plaza central. Cuando les digo plaza, nosotros tendemos a pensar en arbolitos y en un espacio verde. En las ciudades medievales no necesariamente era eso. Una plaza era un espacio abierto en el que se montaban tiendas, se podía hacer una vida social, pero en general es una explanada abierta en donde pueden montarse tiendas para el comercio, la artesanía. Y ahora vamos a ver la casa de un artesano. Como les dije, el artesano trabajaba, vivía en su casa. Ahí tenía el taller e incluso a veces algunos oficiales o aprendices podían vivir en el mismo taller del maestro. En este caso es un carpintero, parece. Bueno, esta es una típica casa medieval de un artesano del siglo XI. Bueno, esta era la actividad 3. La 4 consiste en leer el texto La vida en la ciudad, que está en la página 18 de la unidad 1, feudalismo, y ahí tienen que señalar las diferencias entre la vida en el feudo y la vida en la ciudad. Lo pueden hacer si quieren como un cuadrito o como un texto, van haciendo diferentes puntos u oraciones y van comparando. Por ejemplo, qué sectores sociales encontramos en el feudo y qué sectores encontramos en la ciudad, cuáles eran las actividades características en el feudo y cuáles son las actividades en la ciudad, cuáles eran las formas de pensar que predominaban en el feudo y cuáles son las formas de pensar que predominan en la ciudad. Esa en la A de la 4. Y en la B tienen que, a partir de la lectura del texto El comercio con Oriente, que no les puse la página acá, pero es el anterior a La vida en la ciudad, o sea que sería la página 17 o 16, a partir de la lectura de ese texto tienen que señalar en un mapa planiferio con diferentes colores la ruta de las especies y la ruta de la seda, que eran dos rutas comerciales que existían desde antes pero que empiezan a tomar ahora, a partir de la Baja Edad Media, más importancia. También tienen que incluir las rutas comerciales europeas que, además de estas dos rutas, que el texto las nombra al final. Marquen en el mapa las principales ciudades y las regiones que participan en ambas rutas, como los productos que se comerciaban. Pueden hacer dibujitos de los productos, pueden ser, no sé, textiles, cerámica. Bueno, ¿cómo pueden hacerlo también? Lo pueden hacer buscando, por ejemplo, los nombres de las ciudades, usando Google Maps. Acá abrí la página de Google Maps. En el celular también lo pueden abrir en la aplicación y en el buscador puse Malaca, Malasia. ¿Por qué puse eso? Porque en el texto, este es el texto que tienen que leer, El comercio con Oriente, es la página 16. Leen ustedes acá la introducción, yo voy directamente a la ruta de las especies. Dice, la ruta de las especies se había convertido en un camino compartido por mercaderes de diversos países. En la parte más oriental de la ruta, los chinos recogían el clavo es una especie, no se refiere a un clavo para clavar, a una especie aromática, y la nuez moscada de las Indias Orientales, y la entregaban en el puerto malayo de Malaca. Bueno, ahí arrancaría, en realidad arranca en China, pero el primer lugar específico que me nombra es Malaca, Puerto Malayo, o sea, en Malasia. Por eso puse en Google Maps Malaca, Malasia, y me marca este lugar. Entonces pueden arrancar desde China. Fíjense que en realidad lo que dice es que de la India los chinos sacaban las especies, lo sacaban por el puerto de Malasia. Entonces tendríamos que hacer ese caminito. Y después, ¿cómo sigue?
Desde allí mercaderes árabes de la India o de Arabia lo transportaban por la bahía de Bengala a la India. Vuelvo a Google Maps. La bahía de Bengala, acá está el Golfo de Bengala. Entonces por acá, por mar, iba hasta la India. Acá está la India. En la India, la canela de Ceilán y la pimienta de la India se añadían al cargamento anterior, siendo vendido en los puertos del oeste de la India. Entonces, el oeste de la India sería para este lado, llegaba hasta acá, acá se sumaba la canela y la pimienta, y por acá salía de nuevo o un barco o por tierra, ahora vamos a ver. La llegada al Mediterráneo seguía dos rutas. Una tomaba el Mar Rojo para llegar a Egipto y navegar por el Nilo. Vamos a ver entonces. Salía del oeste de la India. Acá está Egipto, esto no está señalado, pero este es el Mar Rojo. Entonces venían por acá por mar. Acá entraban en Egipto, agarrarían un poquito más arriba por acá el Nilo. Este es el Nilo. Sale por acá y de acá por mar otra vez hacia Europa, Italia seguramente. Ahí nombra el Mediterráneo. Otra por el Golfo Pérsico llegaba a Alepo, Damasco o Constantinopla. Vamos al mapa de nuevo. Entonces, esa era una por acá. Y la otra por el Golfo Pérsico. Este es el Golfo Pérsico. Si lo agrando me va a decir, pero no lo quiero agrandar porque después voy a tener que volver a checar. Pero el Golfo Pérsico es este. Entonces vienen por mar, por acá. Acá ya agarran tierra y van a Siria. Acá está Damasco y Alepo. A ver si puedo. Ahí todavía no me aparece. Más. Ahí está Damasco. Y si lo agrando más tiene que estar Alepo más acá. Entonces decía a Damasco, Alepo o Constantinopla. Constantinopla es hoy, se llama Estambul. Y es Bizancio, es la misma ciudad. Bizancio, Constantinopla, Estambul, es la misma ciudad. Entonces llegaba, acá está el Golfo Pérsico, venía por acá, acá ya por tierra, hasta alguna de estas ciudades de Siria, Constantinopla, y de ahí a Europa. Vuelvo al texto. Desde estos puertos del este del Mediterráneo, mercaderes italianos transportaban la mercancía a los puertos de Venecia y Génova, y desde allí eran distribuidos al resto de Europa. Entonces, desde acá o desde acá iban estos productos hasta Génova, Venecia. No me aparece ninguna de las dos. Está Venecia, acá está Génova. Podían entrar por acá, dar toda la vuelta a la bota y entrar por acá. Y desde ahí se desparramaban por todo el Mediterráneo. Bueno, lo pueden hacer mirando Google Maps, o si tienen un planiferio en geografía, buscan esas ciudades, van buscando en el mapa y marcando en su planiferio en blanco las ciudades y después las unen, y después los caminos que seguía en Europa. Vamos a verlo. Acá están las dos rutas. Dice, poco a poco los comerciantes italianos comenzaron a internarse en el continente europeo y hacia el siglo XII viajaban a Inglaterra y Flandes. Por ese entonces, mercaderes de esas regiones se adentraron en el mar Báltico. Bueno, entonces, esto es más fácil de encontrar. Inglaterra. A ver si achico un poquito. Uy, demasiado. Inglaterra está acá, en el Reino Unido. A ver, ahí. En el Reino Unido está Inglaterra y Flandes es lo que es los Países Bajos. Acá. Entonces, de Italia, esos productos seguían este camino, hacia Inglaterra y hacia los Países Bajos. Bueno, entonces, repito, lo que tienen que hacer es leer el texto, ir marcando los lugares que aparecen, buscarlos en un planiferio o en Google Maps, y volcarlo a otro mapa en blanco, marcando las rutas comerciales.